Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un video más de Aprendamos Juntos Estadística. Para este video vamos a hablar de lo que es la variación sin repetición y con repetición, la permutación también sin repetición y con repetición, y la combinación sin repetición y con repetición. Bueno, empecemos con lo que es la variación sin repetición. Vamos a dar lo que principalmente necesitamos, que es su fórmula, donde n va a llegar a ser el número de n es el número de elementos y r es el número de elementos de un conjunto. Cuando hagamos el ejemplo, se va a llegar a comprender de una mejor manera. Bueno, tenemos lo que es, vamos a poner lo que es la fórmula y ahorita les digo cómo se lee la fórmula. Bueno, para esta fórmula lo que tenemos que saber que el simbolito de admiración significa vectorial. Entonces tenemos que la fórmula va a ser igual a n vectorial sobre n menos r vectorial. Y ya hemos dicho que n es el número de elementos y r es el número de elementos de un grupo. Prácticamente va a ser del grupo de n. Por eso está puesto de esta siguiente manera. En el libro lo vamos a ver de esta manera, donde n es un poco más grande que tal vez r. Entonces n es el número de elementos y r es el número de elementos de un grupo. En este caso va a ser del grupo de n. Así lo vamos a ver en el siguiente ejercicio. Esta sería nuestra fórmula a seguir. Continuando, tenemos tenemos ciertas condiciones que nos van a ayudar a lo que es diferenciar nos va a ayudar a marcar por qué es sin repetición, poniéndolo de este punto. Porque nos van a dar condiciones muy marcadas, donde nos va a decir, va a ver que no dice que no están todos los elementos. La primera condición nos dice que no están todos los elementos. No están todos los elementos. También tenemos otra condición importante que dice que sí importa el orden. Y por último tenemos que no se repiten. Estos son los 3 puntos recalcantes. En cada uno de los siguientes ejemplos vamos a ver 3 puntos recalcantes. Estos 3 puntos, ¿para qué nos van a servir o cómo se van a usar y dónde los vamos a aplicar? Continuando, ya tenemos lo que es la fórmula y los puntos para reconocer que es una variación sin repetición. Vamos a hacer lo que es, vamos a proceder a resolver un ejercicio, para lo cual vamos a borrar esto, para darle un poco más de espacio. Voy a anotar lo que es la fórmula aquí para marcarnos de manera más pequeña. Listo. Ahora sí, para hacerlo un poco más rápido voy a editar lo que ya sería el ejercicio. Lo tengo aquí. Nos vamos a poner en el siguiente ejercicio. Nos dice cuántos números, aquí vamos a poner cuántos números de
Voy a remarcar estas partes importantes. Nos dice 3 cifras. ¿Cuántos números de 3 cifras? Otro punto importante que hay que recalcar. Diferentes se pueden formar con los dígitos con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí nos está planteando una pregunta, nos dice cuántos números de 3 cifras diferentes se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora lo que hay que hacer es aplicar la fórmula, pero primero tenemos que saber cuáles son las 3 primeras condiciones o cuáles son las condiciones que marcamos antes. La primera condición nos dice que no entran todos los elementos. ¿Por qué? Porque no entran todos los elementos, porque aquí ya nos está dando un grupo. Aquí ya vamos a marcar que para reconocer en lo que es la fórmula, vamos a marcar la fórmula número de elementos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tenemos que n va a ser igual a 5. Tenemos en esta parte n va a ser igual a 5 y el número de elementos de un grupo va a ser 3 porque nos está diciendo 3 cifras o 3 números de cifras, 3 números nos está diciendo de estos dígitos, solo 3 va a agarrar. Entonces nos está diciendo que va a ser r, porque r es el número de elementos de un grupo. Entonces ya tendríamos lo que son los valores de n y r. Ahora analicemos si las condiciones se cumplen. Nos dice la primera condición que no todos los elementos entran. ¿A qué se refiere eso? Todos los elementos son del 1 al 5. La primera condición es que no todos entran. La otra condición es que sí importa el orden. Y la tercera condición es que no se repiten. Lo vamos a abreviar. Sí importa. Aquí vamos a poner orden. No entran todos. No entran todos. Y no se repite. Entonces, aquí como tenemos que todos los elementos son del 1 al 5, pero solo nos está pidiendo 3 números, entonces no entran todos los elementos. Esta condición es válida. La segunda sí importa el orden, dice. ¿Por qué va a llegar a importar? ¿Por qué llega a importar lo que es el orden? Porque aunque pongamos lo que es conjunto 1, 2, 3, no es lo mismo que poner 4, 5, 6. Entonces sí importa el orden. Y se cumple lo que es la segunda condición. Y no se repite. O sea, ¿por qué no se repite? Porque aquí muestra diferentes. Entonces en un conjunto de 3 dígitos no podemos poner 1, 1, 1. No, porque aquí ya nos marca en la pregunta diferentes. Entonces se cumplen las 3 condiciones que ha marcado. Y es una variación sin repetición. Ahora ya sabiendo que es una variación sin repetición, procedemos a lo que es resolver el ejercicio. Y lo único que es, reemplazamos lo que es la fórmula. Ahora que sabemos que n es 5, vamos a poner aquí abajo que va a ser 5 menos 3 vectorial y 5 vectorial, ¿no? Sería 5 vectorial dividido entre 3 menos 5 vectorial. Un procedimiento muy fácil, tal vez desconocido para algunos, pero ahora lo vamos a llegar a proceder. Vamos a hacer que esto es igual. Fácil, ¿no? 5 menos 3 es 2. Tenemos 5 vectorial sobre 2 vectorial. Ahora, ¿qué hago? Dirían aquí, es un ejercicio o algo que se ha visto recientemente. Entonces,
Cuando el decir vectorial lo vamos a descomponer en sus factores, que va a ser 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Todo esto dividido entre lo mismo, 2 vectorial. 2 por 1, 2 por 1. Listo. Ya tenemos lo que sería su división. Ahora procedemos a hacer lo más sencillo, que es simplificar factores iguales, ¿no? 2 por 1 y 2 por 1 se van. Nos quedaría lo que es 5 por 4 por 3. 5 por 4 nos da 20. Y 20 por 3 nos da 60. Y esta sería nuestra respuesta. Entonces, ¿cuántos números de 3 cifras diferentes se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3? Se puede formar 60 números diferentes de 3 cifras, respondiendo a la pregunta planteada. Totalmente fácil. Bueno, ahora vamos a resolver un ejercicio similar, totalmente similar, pero con una pequeña variación. La cual, la pequeña variación de nuestro ejercicio va a ser que aquí va a ser, la pregunta va a ser totalmente la misma, pero este va a ser un caso especial. Este ejercicio es totalmente fácil y para los ejercicios se aplica de la misma manera. Solamente aquí vamos a aumentar un 0. Nada más. Pero aunque sea este pequeño detalle, va a hacer variar lo que es todo nuestro razonamiento lógico. ¿Por qué? Nos pide igual 3 números de 3 cifras. Pero aquí vamos a marcar para explicar de mejor manera. No existe ningún número que podamos hacer empezar 010, 011, 012, 013. Entonces, por tanto, no hay ningún dato que pueda empezar con 0 y podamos hacer nuestros grupos 013 y el otro que sea 010. No se puede. No podemos resolver de esa manera que sería tan fácil detectar lo que es el procedimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Lo vamos a dividir en dos conjuntos, uno de un conjunto y otro de dos conjuntos, nuestros tres procedimientos. Y no vamos a contar lo que es el 0 para hacer nuestros elementos. Se va a contar igual del 1, 2, 3, 4, 5, que va a ser entonces que para este, primero vamos a hacer lo que es para este conjunto que está con rojo y aquí vamos a hacer lo que es para el conjunto con negro. Entonces aquí tenemos que nuestra n va a ser igual a 5 y r sería, n es el número de elementos, r es el número de elementos de un grupo. Entonces, por tanto, esto va a ser 1, porque solo estamos agarrando un grupo de los dígitos. Entonces, con ese mismo razonamiento para el otro lado, igual, estaríamos haciendo lo mismo. ¿Qué va a quedar aquí? Va a ser igual con 5 dígitos. Pero en aquí sí vamos a incluir el 0. Pero ¿por qué lo haríamos con 5 dígitos? Y se verían 6. Porque aquí ya va a entrar un dígito del 1 al 5 que no podemos repetir, porque es igual diferentes. Entonces igual va a ser n igual a 5, pero aquí ya estamos agarrando dos subconjuntos, bueno, dos elementos de un grupo que sería entonces r igual a 2. Y con eso ya tendríamos lo que son los dos lados del procedimiento. Y entonces nuestra fórmula va a ser la siguiente. O nuestra fórmula que vamos a encontrar para hallar la respuesta final de esto sería el conjunto de n5 sobre r1 por la variación de 5r2. Esta sería nuestra fórmula para hallar lo que es el resultado. Y lo que nos faltaría o lo que tendríamos que hacer sería reemplazar en la fórmula de arriba para poder hallar el resultado. Tenemos por tanto que aquí va a ser 5 vectorial dividido entre 5 menos 1 vectorial. Y aquí tendríamos lo mismo, 5 vectorial dividido entre 5 menos 2 vectorial. Y por tanto solo queda lo que es
proceder a la resolución del ejercicio, que en este caso ya lo vamos a hacer un poco más directo. Directamente ya saben que trabajamos paréntesis, que va a ser 4 vectorial, 5 dividido entre 4 vectorial por 5 vectorial dividido entre 3 vectorial. Un poco más sencillo de resolver, la verdad sí. Ahora ya sabemos que tenemos que descomponer en factores. Aquí obviamente si descomponemos lo que es el 5, va a ser 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Obviamente ya sabemos que podemos simplificar este 3 con lo que sería del 3 por 1. Entonces aquí en este primer dato, en este segundo dato nos va a quedar lo que es solo 5 por 4. Y abajo ya no va a haber 5 por 4. Y aquí también podemos hacer lo mismo. Vamos a simplificar el 4 y nos va a quedar solamente 5. A ver, para una mejor comprensión, y va a ser para este video va a ser la última vez que aclaramos esta parte, se va a descomponer lo mismo: 5 por 4 por 3 por 2 por 1 sobre lo que va a ser abajo, 4 por 3 por 2 por 1, y aquí lo mismo, por 4 por 3 por 2 por 1 y por 3 por 2 y por 1. Entonces estaríamos simplificando para el primer término estos y nos quedaría solamente el 5, lo cual estoy representando aquí, y en el segundo término nos quedaría solamente estos dos términos, lo cual estoy representando aquí. Entonces 5 por 4 20, y 20 por 5 nos da 100. Entonces para este caso especial se puede representar de esta manera. Ya se ha encontrado ya sabemos que cuando hay un 0 por delante lo hay que dividir en 2, cosa que el 0 no tiene que ser como primer término. Y este es un caso especial. Después se van a hacer los ejercicios de la misma manera. Bueno, ahora sí vamos a proceder lo que es ahora la variación con repetición. Un poco más corta. Si se van a ir dando cuenta, este ha sido el término más largo y la parte para comprender mejor lo que es este tema, porque los demás van a llegar a ser algo similares, no iguales, solo similares, pero van a tener sus respectivas variaciones entre sí. Vamos a poner lo que es ahora la variación con repetición. Ahora tenemos lo que es la variación con repetición. También tenemos que cambiar lo que es nuestra fórmula. Sí va a cambiar, pero no va a ser va a parecer un poco más fácil que la anterior fórmula. Nuestra variación sin repetición y variación ahora es con repetición de los elementos, de un grupo de elementos o de los elementos, y ahora vamos a recalcar lo que es la siguiente pregunta. Vamos a aclarar primero, ya saben que tal vez lo voy a poner aquí para que no nos olvidemos. N es el número de elementos y R es igual al número de elementos de un grupo. Y como en este caso siempre va a ser del grupo de lo que es del grupo N. Bueno, ahora sí, completemos lo que es nuestra fórmula. Y ya está.
NR del grupo de elementos. Y nuestra fórmula es la siguiente. Listo. Esta sería nuestra fórmula, más sencillo. El número de elementos elevado al número de elementos de un grupo, que es n elevado a r. Y ya. Esta sería nuestra fórmula para resolver lo que es el ejercicio. Pero también, igual que el anterior, nos va a dar condiciones similares, pero no en este caso, tal vez puede que varíen. Igual va a haber lo que es un no, un sí y un sí. En este caso ya va a haber una determinada manera o condiciones muy específicas. Esto es para lo que es la variación con repetición, que no están todos los elementos. No están todos los elementos. Y aquí nos da una condición. Si n es mayor a r, y aquí dice si pueden estar todos los elementos si n es menor o igual a r. Y la última condición es que si se repiten ya. Obviamente que si se repiten los elementos. Para los siguientes ya no voy a poner elementos, pero en estos casos todo muestran lo que es elementos. Aquí dice que no están todos los elementos siempre y cuando n sea mayor a r. Y sí pueden estar todos los elementos siempre y cuando n sea menor o igual a r. Ya. Ahora ya tenemos esto. Lo que nos falta hacer, o lo que tenemos que llegar a hacer, ven, es que nuestro ejercicio. Vamos a marcar un ejercicio que nos dice que ahora vamos a hacer un ejercicio con letras. Un ejercicio con letras. Tenemos que con las letras A, B, C, D. ¿Cuántos grupos de dos letras? ¿Cuántos grupos de dos letras se pueden formar? Ya, aquí podemos empezar tal vez por la condición tercera a marcar. En el anterior decía no se repiten, porque en la pregunta nos decía diferentes. Aquí no nos dice diferentes. Esta condición ya por ende se cumple. ¿Y qué más? En el anterior, aquí ya podemos identificar cuál es nuestro grupo de elementos y cuál es nuestro número de elementos y cuál es nuestro número de elementos de un grupo. Nuestro número de elementos es este, lo cual nos va a dar que n es igual a 4 y el r va a ser igual a 2. Entonces, ¿qué condición se cumple? Que n es mayor que r.
Por tanto, esta condición también se cumple. Y si pueden estar o no pueden estar, entonces también no va a afectar lo que aquí van a ver, obviamente los órdenes van a comprenderse las letras. Y también si se repiten, puede haber un grupo de elementos que sea AA y BB. También puede haber A, B, como también CD. Entonces dice que sí se pueden repetir. Ya. Ahora ya identificando, y también esto sí se puede, ¿no? Sí cumple. Si no cumple este, va a cumplir el otro. Entonces, por tanto, sí es correcto. Tenemos ahora lo que es la resolución del ejercicio. Y como ya saben, vamos a proceder a lo que es reemplazar en la fórmula. Tenemos nuestra variación con repetición, que va a ser n, marcamos que es 4 y r es 2. Entonces, por tanto, tenemos que va a ser 4 elevado a 2. Y más fácil, la respuesta es 16. Entonces, con las letras ABC podemos realizar 16 grupos de 2 letras. O se puede formar 16 grupos de 2 letras con las letras ABC, dando una respuesta tanto teórica como práctica. Y en el caso de que pasara ese ejemplo extra que nos marcaría, como en el anterior caso, un ejemplo extra que nos diría, por ejemplo, identificar lo que es, no vamos a poner letras, vamos a poner como en el anterior caso, números, con los números que van a llegar a ser, pongámosle del 0 al 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ahora, y a ver, ¿cuántos? Vamos a poner con los números 1, 3, 4, 5. ¿Cuántos grupos podemos hacer de 3 números? Así lo pongamos. De 3 números, o de 3 cifras, mejor pongámoslo, de 3 cifras. Con los números, ¿cuántos grupos de 3 cifras podemos hacer? Para lo cual tenemos lo mismo, ya sabemos todos. Aquí ya sabemos cómo se va a proceder a resolver. Lo vamos a dividir entre 2. Y para 1 vamos a tener lo que es nuestra n para 1, r para este lado. Y lo mismo para este lado. Nuestra n y nuestra r. Porque no podemos poner el 0 por delante. Eso se aclaró en el ejemplo anterior. ¿Qué tenemos? Los siguientes datos. Pero aquí va a haber una variación. Aquí no podemos incluir el 0 en el primero, así que nuestra n va a ser igual a 5. Y como estamos hablando de un solo dígito o de un solo grupo, va a ser 1. Pero aquí va a cambiar algo que va a ser 6 y aquí va a ser 2. ¿Por qué no sería igual a 5? Porque por más de que pongamos aquí el 6, porque ya sabemos que aquí tiene que entrar del 1 al 5, del 1 al 5, del 1 al 5. Nuestro dato tiene que entrar del 1 al 5, solo del 1 al 5. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, no el 0, entonces solo van a entrar solo 5 números para este lado. Pongamos un ejemplo, 5. Y aquí podemos poner todos los dígitos, incluidos al 5, porque
Si se repite, no nos ha puesto una condición de que sean diferentes, entonces sí también puede entrar otros 5. Por eso entra lo que es el valor de n a ser 6. Y ya saben que el procedimiento va a ser que la variación con repetición, en el primer caso de 5 elevado a 1 por la variación con repetición, aquí va a ser 6 y 2. Este va a ser lo que es el procedimiento y por tanto vamos a tener que va a ser a elevado a 5 elevado a 1 por 6 elevado a 2. 5 elevado a 1 es 5 y esto va a ser igual a 36 y 36 por 5 nos da un igual de 5 por 6, 30, 5 por 3, 15 y 180. Entonces, de igual manera que el anterior, sí se puede resolver cuando nos da este caso especial. Listo, concluimos con los dos, con el primer subtítulo primordial y la parte más larga, que es esto. Ahora vamos a lo que ya es la permutación. Vamos a lo que es nuestra permutación, que ya es un poco más corta que los dos anteriores. Ya, tenemos lo que es nuestra vamos a empezar primero con lo que es sin repetición. Ya, tenemos lo que es nuestra permutación sin repetición, para lo cual vamos a poner la fórmula principal de esto y nos vamos a dar cuenta que ¿por qué estoy empezando sin repetición? Porque es más fácil o es más corto empezar con sin y luego con repetición. Vamos a poner la fórmula que tenemos, nuestra permutación de n elementos, y nuestra fórmula nos dice que va a ser a n vectorial. Listo, esa es nuestra fórmula, totalmente sencillo y ya nos podemos dar cuenta cómo podemos resolver esto. Cualquier ejercicio va a ser totalmente fácil, pero al igual que los anteriores nos va a dar ciertas, digámoslo así, condiciones, igual 3, que va a ser sí, sí y no. Sí, sí y no. Para lo cual tenemos que va a ser si entran todos los elementos, si importa el orden y no se repiten. Si entran todos los elementos, si importa el orden y no se repiten. Nuestras 3 condiciones ahora que nos ha dado. Y ahora sí, ya está. Eso es todo lo que hay que señalar. Pues procedamos a lo que es nuestro ejemplo como tal, que si ya lo podemos ver va a ser totalmente fácil. Y nuestro ejemplo dice así: ¿cuántos números de 3 cifras diferentes? Ya sabrán todos, vamos a poner directamente con un solo color, ya que hemos recalcado en el anterior, entonces pongamos cuántos números de 3 cifras diferentes se pueden formar con los dígitos
elementos, 1,2,3. Ya está. Eso sería todo lo que es para resolver nuestro ejercicio. No nos estaría dando nada más, nada menos. Y está totalmente fácil de darse cuenta. Si entran todos los elementos. ¿Por qué? Nuestro número de elementos es esto. Y lo que nos está pidiendo 3 cifras. Entonces son iguales. Si van a entrar todos los elementos. Los 3 y 3 cifras. 3 elementos, 3 cifras. Si entran todos. Sí importa el orden. Porque no es lo mismo escribir 1, 2, 3 que escribir 3, 2, 1 o 2, 1, 3, etc. Sí importa el orden. Entonces sí cumple lo que es la condición 2 y no se repiten. Entonces, ¿por qué no se repiten? Ya nos está marcando el orden que dice diferentes. Entonces cumple las 3 condiciones para resolver el ejercicio. Y el ejercicio se resuelve de la manera desemplazando los términos. Ya sabemos que n es igual al número de elementos, por tanto va a ser permutación sin repetición 3 en elemento 3 y 3 vectorial, para lo cual tenemos que va a ser 3 por 2 por 1 y por tanto va a ser 6. Entonces, ¿cuántos números de 3 cifras diferentes se pueden formar con los dígitos? Se pueden formar 6 números diferentes de 3 cifras con los dígitos 1, 2 y 3. Ya está. Sumamente fácil y muy corto. Vamos a proceder a poner un ejercicio tal vez un poquito más de más razonamiento tal vez. A ver, ¿cómo lo planteamos? Este otro ejercicio va a ser de cuántas formas distintas allá. Pongámoslo así. Este va a ser otro ejercicio para aclarar que este era muy fácil. Aquí está. De cuántas formas distintas distintas puede sentarse 6, vamos a ponerlo 6 personas en una banca. Listo. ¿De cuántas formas distintas se pueden sentar 6 personas en una banca? Si cumplen las condiciones. ¿Por qué? Si entran todos los elementos. Solo nos está hablando de 6 personas, no se está pidiendo más. 6 personas, una banca, se van a sentar los 6 en una banca. Entonces si cumple la condición 1, sin importa el orden. Porque digamos, pongamos una persona con una gorra y va a haber otra persona que no tenga gorra y otra persona que tenga un sombrero o una gorra atrás. Entonces va a variar que este se siente primero y este se siente al costado. Entonces no va a ser lo mismo un grupo con la persona de la gorra al costado sentada adelante que otro grupo que esa persona esté sentado al final. Entonces sí cumple la condición 2, que sí importa el orden y no se repiten. Solo son 6 personas las que se van a sentar, entonces no puedes repetir ninguno. Entonces también cumple la tercera condición. Por tanto, tenemos que aplicar la fórmula y va a ser sumamente fácil. 6 vectorial y va a ser directo 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que esto va a llegar a ser igual a 720. Y con eso concluimos lo que es con permutación sin repetición. Nos falta con repetición y las combinaciones sin y con repetición. Ahora es más corto que el anterior, si se han dado cuenta. Es un poco más corto de lo que el anterior, pero se entiende más porque había que empezar tal vez por lo que es la parte difícil. Ahora sí vamos con lo que es
con repetición. O un término similar, y ya se entiende tal vez por qué de la siguiente manera yo lo llego a hacer primero sin y luego con repetición. Tenemos lo que es la permutación con repetición. Y aquí igual el ejercicio va a ser un poco más corto y ya para más razonamiento, ¿no? Tenemos lo que ya saben poner, vamos a ponerlo con el marcador azul, lo que es para que se note la fórmula, que es permutación permutación con repetición de n elementos, y aquí tenemos lo que es la fórmula. Les voy a mostrar un A, B y C. Estos valores pueden ser o CX o WXY, no importa y no afecta en lo que es la forma. Pero así para representarlo, lo vamos a representar con estos términos y vamos a poner a n vectorial dividido, a vectorial por b vectorial y c vectorial. Esto sería la fórmula a aplicar de lo que es la permutación con repetición. Y también tenemos las condiciones, en este caso todas son sí. Procedemos a hacerlo tal vez aquí. Sí, 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 sí. Porque sí va a ser como siempre. Sí entran todos los elementos, sí importa el orden y sí se repiten. Sí entran todos los elementos. ¿Ya? Sí importa el orden. Sí importa orden. Y sí se repiten. Ahora con eso podemos ir a lo que es nuestro ejercicio, el cual nos dice de la siguiente manera. Vamos a empezar a dictar. ¿Cuántos números de 9 cifras? Ahí estamos. Nueve cifras. ¿Cuántos números de 9 cifras se pueden formar con las cifras? Con las cifras también podemos poner dígitos. Dígitos que van a ser, en este caso para nosotros, vamos a ponerlo 3, 9, 9, 9, o mejor, pongámoslo 6, 6, 6 y 9, 9, que lo cual nos da, ya está. Ahora sí, expliquemos lo que es las condiciones. Si entran todos los dígitos, ¿por qué? 3, 6, 9. 9 elementos y nos está dando cifras, que va a ser nuestro número de elementos de grupo. Entonces sí cumple la condición porque nos pide 9 elementos y 9 cifras. Si entran todos los elementos, sí va a importar el orden y sí se pueden repetir. ¿Por qué se pueden repetir? Porque no nos dice diferentes. Entonces eso también se cumple. Sí importa el orden, porque no podemos poner un orden de 2 y luego un orden de 3. Ahorita cuando resuelva el ejercicio se va a notar, te lo vamos a recalcar, pero sí se puede hacer.
Ahora, ¿cómo identificamos esto en la fórmula? A ver, vamos a ponerlo aquí. Permutación con repetición. Ya sabemos que son 9 elementos. Pero aquí está, el primero son repetidos 3. Entonces el primer conjunto de repetición son 3. Entonces va a ser 3 porque son 3. En el segundo son 6. El 6 está repitiendo 4 veces. Y en el tercero está repitiendo 2. Entonces ya tenemos lo que es la fórmula. 3 veces el 3, 4 veces el 6 y 2 veces el 9. Ahora solo queda aplicar el resultado en la aplicar lo que es la fórmula, ¿no? Reemplazar términos. Va a ser lo que es 9 vectorial dividido entre 3 vectorial por 4 vectorial por 2 vectorial. Ahora ya saben que podemos simplificar lo que es este 4 vectorial y nos va a quedar aquí. Ya hemos explicado cómo se hace en la parte anterior del ejercicio. Si simplificamos este 4 vectorial con el 9 de arriba, nos va a quedar sencillamente lo que es 9 por 8 por 7 por 6 por 5 dividido en lo que es 3 por 2 por 1 por 2 por 1. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos 3 por 2 es 6. 3 por 2 es 6. Aquí podemos hacerlo de la siguiente manera. 3 por 2 es 6 y 2 por 1 es 2. Entonces también podemos simplificar lo que es ese 6. Vamos a ver a continuación. Aquí podemos poner 9 por 8 por 7 por 6 por 5, 3 por 3 por 2, 6 por 1, 6 y 2 por 1, 2. También podemos simplificar lo que es este 6 con este 6. Y nos va a llegar a quedar lo que es 9 por 8 por 7 por 5 sobre 2. Y aquí ya es muy fácil ya aplicar lo que son los términos, ¿no? Nos va a quedar lo que es 2520 dividido entre 2 y nos da 1160. Sí, 1260, perdón. Y este sería nuestro resultado. Aquí se ve que es un poco más largo porque ya nos da más términos a simplificar, pero a trabajar, si sabemos cómo aplicar y cómo simplificar, aquí ya se ha dado cuenta. Si partimos sería 4, 5, por 4, por 3, por 2, por 1, lo mismo que poner esto. Entonces por eso directamente se han simplificado esos datos. Y ya, con esto hemos concluido lo que es la permutación. Entremos al último punto, que es nuestra combinación, sin repetición y con repetición, para acabar lo que es estos pequeños puntos resaltantes, ¿no?, de la estadística 2. Ahora sí, pongamos lo que es la combinación. La combinación sin repetición primero. Como siempre en todos los casos empezamos con lo que es sin repetición porque es más fácil que el con repetición, y hay que entender primero ese para poder hacer lo que es el con repetición, ¿no? Ahora, la combinación con repetición tiene la siguiente fórmula. Y por ende sabemos que se va a representar con las letras C, N y R. Solo en la permutación ha entrado lo que es en un caso la R y va a ser esta nuestra fórmula. Casi similar.
a la primera, a la variación, pero aquí ya va a variar, que vamos a poner, vamos a poner lo que es siempre n vectorial o número de elementos vectorial, n elementos vectorial, el número de elementos de grupo vectorial por lo que es n menos r vectorial. Y esta sería nuestra fórmula aplicable. Ahora pasemos a nuestras tres condiciones, como siempre nos está marcando en esta saga de videos importantes, que es no, no, no. No y no y no. Ya sabemos que van a ser, no entran todos los elementos, no importa el orden y no se repiten. Ahora sí, pongamos, no entran todos los elementos, no importa el orden y no se repiten. Ahora ya tenemos nuestras tres condiciones. Nuestra fórmula pasaremos a aplicar lo que es nuestro ejercicio. Entonces vamos a poner que en una tienda hay 5 gorras. En una tienda tenemos 5 gorras de distintos colores. En una tienda tenemos unas 5 gorras de distintos colores. Si queremos comprar 3 gorras diferentes, ya, queremos comprar 3 gorras diferentes, ¿cuántas combinaciones podemos formar? Combinaciones diferentes podemos formar. Ahora, no todos los elementos, no entran todos los elementos o no están todos los elementos. ¿Por qué? Ya nos dice que hay 5 gorras y solo queremos 3, por tanto, si se cumple la primera condición, no importa el orden. Si tenemos una gorra de color rojo o una gorra de color azul, no importa que lo pongamos primero el rojo o luego el azul. Entonces, si se cumple y no se repiten, solo puede ver por qué no se repiten, porque ya en la pregunta nos dice diferentes. Entonces, si cumplen las tres condiciones, entonces sí es una combinación sin repetición. Ahora solo hay que proceder a lo que es resolver el ejercicio reemplazando los datos. Ya sabemos que n va a ser igual a 5 y r va a ser igual a 3. Y ahora reemplazamos lo que va a ser 5 vectorial es dividido entre r vectorial por 5 menos 3, todo esto vectorial. Ya. Ahora sí tenemos lo que es nuestra fórmula aplicable y lo que queda es reemplazar nuestros términos
para así poder resolver el ejercicio. ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos ya poner 5 por 4 por 3 por 2 por 1, todo esto dividido entre 3 por 2 por 1 por 2 por 1. Si nos damos cuenta aquí ya no podríamos poner el 1, no sería necesario porque 1 por 2 es 2, entonces no sería necesario, pero que es un ejemplo, lo vamos a poner. Ahora, haciendo tantos estos ejercicios, ya sabemos que lo que resta por hacer, que es simplificar datos factores iguales. 5 por 4 nos queda hacer 20. 5 por 4, 20. 2 por 1, 2. Y ya sabemos que nuestra respuesta es 10. ¿Cuántas combinaciones diferentes podemos formar? Podemos formar 10 combinaciones diferentes. Ya tenemos lo que es nuestra respuesta y nuestro ejercicio aplicable. Y en este caso quise usar un ejemplo que ya no sea con 1, 2, 3, 4, 5 o con A, B, C, D, sino con ya una pregunta más de un poco de razonamiento. Y como por último vamos al último punto de lo que es este video, que llega a ser lo que es combinaciones con repetición. Ya tenemos lo que va a ser el último punto para nosotros, tal vez el antepenúltimo punto o el penúltimo punto, que es con repetición. Ahora sí podemos pasar a lo que es combinaciones con repetición, que nuestra fórmula tal vez sea un poquito más larga, sí, pero al igual que las anteriores no va a haber dificultad en aplicarlas. Ya tenemos lo que ya sabemos cómo representar con repetición. La marca nuestra combinación con repetición. Tenemos igual a n y r, número de elementos y el número de elementos de un grupo, que es r. Tenemos lo siguiente. Tenemos paréntesis de n más r menos 1, todo esto vectorial, r vectorial ya está. Ya tenemos la fórmula aplicable. Y está de más repetir los símbolos. Y procedemos a lo que es la resolución de el ejercicio como tal. Tenemos, nos falta el último punto, que es no, no y sí. Nos falta aclarar estos puntos. Ya sabemos, no entran todos los elementos, no importa el orden y sí se repite. Si se repiten, no importa el orden y no entran todos los elementos. Ya. Ahora pues vamos a poner lo que es nuestra pregunta, la cual es una pregunta igual de un poco de razonamiento, que es: en una heladería hay 5 clases diferentes de helado. Hay 5 clases
clases diferentes de helado. 5 clases diferentes de helado. Y de cuántas maneras se pueden elegir 3 helados. Ya. Ahora sí vamos a ver los 3 puntos que nos dice. No entran todos los elementos. Ya nos está hablando de 5 clases diferentes de helado, pero solo nos está pidiendo 3 si se cumple la primera condición. No importa el orden. Digamos, podemos poner un helado de chocolate, uno de menta, uno de maracuyá, pero no importa el orden en el que lo pongamos. Solo nos dice 3 helados. Y si se repiten, podemos poner tanto 2 de chocolate y uno de menta, o 3 de chocolate. No nos da ese factor, solo nos dice de cuántas maneras se pueden elegir 3 helados. Entonces la tercera condición también se llega a cumplir, por tanto es una combinación con repetición. Ahora, ¿qué nos resta? Y por último es reemplazar los datos en la fórmula. Ya sabemos que va a ser la combinación con repetición de 5 elementos y de 3 elementos de un grupo, por lo cual ahora solo queda reemplazar en la fórmula, que va a ser 5 más 3 menos 1 factorial y 3 igual factorial, 5 menos 1 y ya está factorial. Ya tenemos lo que es nuestra resolución, y lo único que hay que proceder a hacer es primero trabajamos lo que son los paréntesis, que va a ser 5 más 3, 8 menos 1, 7 factorial dividido entre 3 factorial por 4. Y ahora de igual manera ya saben que aquí podemos simplificar lo que va a ser el 4 en esta parte del 7, pero al ser el último lo vamos a representar. 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. 3 por 2 por 1, 4 por 3 por 2 por 1. Y como dije, se simplifican. Aquí podemos hacer de dos maneras diferentes que nos van a dar el mismo resultado. En este caso aquí vamos a poner lo que nos sobra, que va a ser aquí dije donde hay artificios para resolverlo, sí se puede hacer de una manera más rápida, pero aplicando el ejercicio nos va a dar también que si multiplicamos aquí tal y como está en el ejercicio, nos va a dar que esto va a ser igual, la parte del numerador va a ser igual a 210 sobre 6. Y esto es igual a 35. Ya tendríamos lo que es nuestra primera respuesta, o bueno, nuestra respuesta, ¿no? Para lo cual vamos a mostrar una manera también que se puede llegar, y tal vez un poco más fácil, ¿no? Sin ni siquiera ya dividir. ¿Qué podemos hacer? Podemos multiplicar 2 por 1, 2. 2 por 3 es 6. Entonces, ¿qué nos quedaría? 7 por 6 por 5 sobre 6. Y se procede a simplificar lo que es el 6.
Entonces 7 por 5 es igual a 35. Y ya tenemos lo que es nuestra respuesta del ejercicio. Para hacer este tipo de ejercicio ya sabemos que si manejamos, aprender a manejar este número de términos, las simplificaciones va a ser mucho más fácil para nosotros. Con esto hubiésemos concluido lo que es todos los tres puntos que teníamos que hablar, pero se va a dar en este video un plus o una manera tal vez que nos ayude a diferenciar entre esos tres términos. Lo vamos a representar de la siguiente forma. Vamos a poner aquí diferencias. Aquí tenemos lo que son las diferencias. Para lo cual vamos a realizar dos preguntas y una primero antes que la otra. Vamos a poner, ya saben, si importa el orden, o directamente podemos poner importa el orden. Esto, importa el orden. ¿Sí o no? Cuando no importa el orden, ya sabemos que esto es una combinación. Ahora, sí importa el orden, pero aquí viene lo que es nuestra segunda pregunta, que esto lo vamos a poner un poquito más arriba porque vamos a necesitar el campo. Vamos a ponerlo aquí igual. Todos los elementos. Sí, no, tenemos que cuando sí están todos los elementos es una permutación y cuando no es una variación. Ya. Entonces esto es lo que nos va a ayudar a identificar lo que son las diferencias. Las dos preguntas principales. Bueno, ahora vamos a aclararlo con un ejercicio que no lo vamos a resolver. Solamente nos vamos a guiar en cómo identificar lo que es esto. Vamos a poner de un grupo de 9 estudiantes. De un grupo de 9 estudiantes. De un grupo de 9 estudiantes. Se quiere elegir presidente, vicepresidente y vocal. Pues la cartera puede ser cualquiera, no importa lo que es, o la diferencia podemos ponerlo de actas,
lo vamos a poner, se quiere elegir de deportes, también de festejos, podemos poner lo que sea. Solo son un ejemplo. Se quiere elegir que es el presidente, vicepresidente y podemos poner secretario de deportes. Ya. ¿Cuántas formas diferentes se puede seleccionar los tres estudiantes? O sea, ¿cuántas formas diferentes se puede seleccionar los tres estudiantes? Los tres estudiantes. Listo. Ahora tenemos lo siguiente. Con este ejercicio planteémonos lo que es nuestra primera pregunta. ¿Importa el orden? Sí, no. Aquí sabríamos que si el orden no importa sería directamente una combinación, pero si importa tendríamos que hacernos otra segunda pregunta para saber si es una permutación o una variación. Entonces, tenemos lo que es el siguiente orden. Podemos poner una manera de identificar el orden, podemos poner que aquí va a estar, no sé, el presidente, el vicepresidente y el de deportes. Y digamos Carlos es el presidente, Juan el vice y Gustavo el de deportes. Entonces, ¿por qué pondríamos que sí importa aquí el este? Porque no sería lo mismo poner a Juan como presidente o a Gustavo como presidente y viceversa ponerlo a Carlos como vicepresidente. Entonces, con este ejemplo nos damos cuenta que sí importa el orden para este caso o para este ejercicio. Donde nos dirían que no importa el orden, pues también dice diferente. Esto nos mostraría donde no importa el orden, directamente sería lo que es una combinación. Ahora, se toman todos los elementos están incluidos, de por ende ya sabemos que van a ser, es un grupo de 9, entonces nuestra n directamente sería 3, nuestro número de elementos, y nuestro número de elementos de un grupo es cuántos grupos diferentes se puede formar de 3 estudiantes. Entonces sería nuestra r igual a 3, perdón, nuestro n es 9 y nuestra r es 3. N es el número de elementos, nos da 9 elementos, 9 estudiantes, y número de elementos de un grupo, de este grupo de 9 estudiantes nos dice solo 3, entonces r es 3. ¿Entran todos los elementos sí o no? No, porque n y 3 no son iguales, 9 estudiantes solo nos pide 3. Entonces, ¿qué sabemos? Que no. Entonces, este ejercicio se resuelve por variación. En el caso que nos diría se toman, que solo tenemos 3 estudiantes y se tomarían 3 estudiantes, sería una permutación. Y si aquí no importaría el orden, sería una combinación. Entonces, con estas dos preguntas se puede diferenciar lo que ya es una variación, permutación o combinación. Bueno, espero que se haya comprendido la explicación y les invito a seguirme y a ser partícipes de nuestra nueva parte de videos. Gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.